Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta batez ere, nahi dut nolabait eskerrak ematea, inbitazioa jasotzeagatik, zuen partez, antolatxearen partez, eta batez ere, Joseba Agirrezkoenagaren partez, niretzat ohore bat da olako aurkezpen baten edo kongreso baten parte hartzea. Aldez aurretik esan behar dut, katezismoa irakurri dut. Zein da katezismoa? Niretzat katezismoa da Manuel Llano Gorostizak idatzitako liburua Francisco Mendietari buruz, eta nolabait nahi dut pizka bat igual aurkezpen honetan bere ohorean egitea. Nolabait da autore bat non ikusi zuen Francisco de Mendietaren ikuspegi orokor bat eta bere hilotik ikertzari asko jarraitu izan dugu. Bueno, voy a hablar sobre Francisco de Mendieta, un autor controvertido y complejo. En primer lugar, debemos contextualizar el periodo en el que desarrolló su obra. Finales del siglo XVI y principios del XVII, una época en que las ideas imperantes en nuestro entorno son los referentes a la ideología universal de los vizcaínos, o por extensión los vascos, y las teorías tubalistas en cuanto al origen de la lengua vasca, también llamada vizcaína. De hecho, Marineo Sículo, la primera vez que el euskera llega a la imprenta, lo llama así, lengua vizcaína. Además, como originaria y primitiva lengua de toda la península, de la que tanto Mendieta como otros autores contemporáneos, fundamentalmente Andrés de Poza y Esteban de Garibay, entre otros, fueron férreos defensores. Unas teorías que los filólogos de siglos posteriores llamaron vasco-iberismo. Dicho esto, entraré en la figura de Francisco de Mendieta, que no dispone ni de calles ni de estatuas en nuestro país. Así nos habitamos en gorros. No vaya a ser que pase como con Garibay, que le dedican un obelisco en el año 1960 con motivo del 7º aniversario de la fundación de la villa, un natural del pueblo, un arquitecto famoso, Ricardo Olaran, y bueno, pues en el año 2004 hay que hacer un parking y derrumbamos la estatua de Garibay. Nadie absolutamente ha dicho nada. Hubo unos ciudadanos de Arrasate que se preocuparon por esa circunstancia y rescataron parte de la estatua que derribaron al hacer el parking. Y por lo menos consolidaron una pequeña digamos, referencia que quedaba de aquella estatua. O por no decir lo que cuesta que una de las calles principales de esta ciudad, de esta villa, Bilbao, el nombre no seamos capaces de sostenerlo, porque se hace referencia a un señor que se llama Andrés de Poza. Y somos muy pocos la gente que llamamos Poza a la calle que hace referencia a este personaje. Eso da que pensar. Tendríamos que mirar un poco hacia nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo para no sujetar a personajes importantes en nuestra historia? Me estoy enrollando. Francisco de Mendieta fue un autor nada acomodaticio, con una gran y profunda convicción en sus ideas y muy alejado de cualquier servidumbre. Esta personalidad le acarreó numerosos conflictos, a los que hizo frente durante toda su vida. Sus ideas fuerza giraban en torno a la ideología universal de los vascos, la idealización de la lengua vasca, de su antigüedad, de las casas y sus linajes y de sus hábitos y costumbres, toda una simbología que de alguna manera representaban rasgos de nuestra identidad. Francisco de Mendieta fue fundamentalmente pintor, que además tuvo la necesidad de escribir para dar salida a sus inquietudes intelectuales. Su propio origen familiar le marcó y le condicionó.
Se creó con su madre, María de Retes, natural del pueblo de Mendieta. Pueblo de Mendieta. No tiene absolutamente nada que ver con su apellido Mendieta. La tierra de Ayala. Y trabajó de sirvienta de un pintor de prestigio, Francisco Vázquez, asentado en la villa de Bilbao. Con Francisco Vázquez estuvo de aprendiz con 17 años en el año 1573 en el encargo que recibió para pintar unos lienzos en la iglesia juradera de Santa María de la Antigua de Guernica, por lo que debió de conocer muy bien la antigua iglesia y lo que representaba. Mendieta adoptó como alias, de forma natural, el padrinazgo de su mentor, firmando como Francisco Vázquez de Mendieta. Así firma en el año 1590 el encargo de pintar un retablo en la iglesia de Santiago, junto al pintor Juan de Bayona, donde se tomaron la libertad de borrar unas pinturas y colocar un escudo de armas al margen de lo contratado, lo que le supuso pleito criminal, interpuesto por el síndico de Bilbao, lo que nos da idea de su personalidad irreductible e irreverente. A pesar de lo que se ha escrito sobre su identidad y origen, un estudio cronológico de la documentación entre el año 1589 y 1592 nos aclara mucho sobre ello y sobre su personalidad. En cuanto a su origen, que quizás en principio no tuvo interés en desvelar, le sobrevino la circunstancia de los problemas que le suponían a él y a su esposa, Maricruz Zapatiraeche, el utilizar el alias de Vázquez. En la calle donde vivía, en el portal de Zamudio, el vecino y platero, Domingo de Urrutia, les increpaba constantemente, tanto a él como a su mujer, en cuanto a la honorabilidad y su nobleza. No tuvo otra opción que plantear pleito criminal contra el referido platero. Este hecho, quizás no deseado por él ni buscado, le obligó a solicitar probanza y hidalguía en el año 1592. Un excelente documento que se encuentra en el Archivo Foral de Vizcaya, donde nos desvela buena parte de su árbol genealógico y su origen ayalés, algo que le marcará para siempre. Los reparos en desvelar su origen pudieron estar en el hecho de que tanto su padre, Pedro Mendieta Morales, como su madre, María de Retes, afirman que, siendo ambos solteros, tuvieron como hijo natural a Francisco de Mendieta y Retes, en el lugar de Mendietarrate, en el pueblo de Menegaray, en la tierra de Ayala. A partir de este juicio, con sentencia favorable, Mendieta siempre firmó como Francisco de Mendieta y reivindicó su origen ayalés. A Mendieta nunca le faltó trabajo como pintor. Sería muy prolijo y extenso citar todas aquellas iglesias importantes en las que intervino. Mendieta no estuvo al margen de las juntas que se celebraron para que los miembros de gremios y oficios pudieran participar en el gobierno de la villa de Bilbao. En los documentos le citan como cabecilla de los conventículos y alborotos. A cuenta de esto sufrió persecución, mostrándose escurridizo, por lo que le embargaron sus bienes. Su contumacia y rebeldía, además de sus recursos, le llevó a apelar a la Chancillería de Valladolid, donde ganó el juicio. A pesar de sus litigios y su rebeldía, convivió con los círculos artísticos más importantes de la villa. Una hija de Francisco Vázquez, maestro de Mendieta, casó con el pintor franco-flamenco Juan Prevós, y la hija de Francisco de Mendieta casó con el pintor flamenco Juan de Gante o Juan Bustrín, que dieron continuidad a una saga de pintores en Bilbao. Esto muestra el ámbito de pintores flamencos radicados en Bilbao, en el que se hallaban inmiscuidos tanto Francisco Vázquez como Francisco de Mendieta. Colaboró con su gran amigo Andrés de Poza en la edición de su primer libro, Hidrografía, diseñando la carátula donde ambos fusionan sus antecedentes ayaleses. En Ayala, Mariaca. La madre de Poza, María Pérez de Yarza, aunque oriunda de Mendesa Lequeitio, había nacido en la Rimbe, la tierra de Ayala.
y había sido favorecida por los Mariaca. De ahí que dibuje el blasón de este linaje tan importante de Amurrio en la portada de su libro. Una vez expuesto este resumen sobre su vida y personalidad, vamos a exponer las obras más importantes que han dado relieve a la figura de Mendieta. 2 obras escritas, cuarta parte de los Honores de Vizcaya y Aerario de Hidalguía y Nobleza Española y Plaza de Armas de Vizcaya, y 3 lienzos: Milagro en Begoña, Los Esponsales o Boda en Begoña y La Jura de los Fueros. 3 ubicadas en Madrid, de estas obras, y 2 en Euskadi. En cuanto a la obra cuarta parte de los Honores de Vizcaya, que está en la Biblioteca Nacional, está en abierto y se puede consultar, ya en su día transcribió el manuscrito Juan Carlos Guerra en 1915 en la revista Euskal Herria. Tiene una primera página atribuida a Juan Alfonso de Guerra, cronista real, donde da título y origen al resto del manuscrito, que correspondería a una copia posterior anónima del original de Mendieta. Es decir, la carátula, lo veis ahí, corresponde a Juan Alfonso de Guerra. Parece ser que la documentación indica que en 1735 se hace esta carátula y el resto del documento pues no es autógrafo de Mendieta y es una copia que alguien hace del documento de Mendieta. Según se cita en el título, esta obra fue una recopilación que Francisco de Mendieta realizó por encargo del señorío y está inspirada en la obra de Las Bienaventuranzas y Fortunas de Lope García Salazar, donde estudia toda la época de la lucha de banderizos. Incluye un texto en euskera, Lamentación de Pedro de Avendaño, lo podéis observar ahí, que recoge y estudia Koldo Mitxelena en su obra Textos arcaicos vascos en 1964. Su otra obra escrita, Aerario de Hidalguía y Nobleza y Plaza de Armas de Vizcaya, se encuentra en el archivo privado de la Biblioteca Zabalburu de Madrid, la que tuvo oportunidad de visitar y conocer el manuscrito original. Está considerado como autógrafo por los expertos. Fue un texto no excesivamente conocido, aunque Gabriel de Nau ya lo cita en 1691 y el archivero de Bayona, Ducheré, escoge en la revista Euskal Herria unos dibujos que aparecen en este documento, en esta obra de Mendieta. También del Mas dice que lo conoció, pero no fue un documento muy estudiado. Es en el año 1992 cuando, gracias a la catalogación de los fondos vascos de la Biblioteca Zabalburu, realizada por Guadalupe Rubio de Urquía, se da cuenta de su propietario y ubicación. He estado en varias ocasiones, en 2 ocasiones, en la Biblioteca Zabalburu. No sé si sabéis, hizo una catalogación Guadalupe Rubio de Urquía de los fondos que existen allí. La Biblioteca Zabalburu es una construcción que un ciudadano, Francisco de Zabalburu, natural de Bilbao, de la casa originaria de los Zabalburu. Bueno, ya me he perdido. En la herencia del proyecto, Koldo Ulibarri, antes ha expuesto aquí, hizo un estudio muy completo del documento en su estudio filológico sobre euskera que utiliza Mendieta. Se puede considerar la gran obra de Mendieta que Mendieta pretendió escribir. La propia estructura y evolución del documento evidencia que el proyecto se quedó a medias. Aquí tenemos un poco las 2 primeras páginas, lo que es las fotocopias
fotocopias que pude sacar en su momento, había un criterio que solamente se podían sacar 20 copias al día. Estuve 3 días en Madrid, conseguí 60 copias, son los que tengo del documento. Bueno, aparte del interés propio de la obra, sí que desvela algunas pistas sobre la autoría de 2 de sus cuadros no autógrafos. Así, algunos dibujos de mujeres con sus tocados y su correspondiente ubicación. Concretamente, en este documento aparecen de Bolívar, de Baracaldo, Bolívar, Baracaldo y sitio otra. Bueno. Entre ellos, y describe minuciosamente, en este documento, ahí en la parte derecha lo tenéis, algunos de los milagros de la Virgen de Begoña, entre ellos el que corresponde al que se encuentra en las descalzas reales, donde de nuevo recurre a su origen ayalés, al describir un milagro que le ocurre a un muchacho ayalés, Juan de la Rimbe, por un terrible suceso en el término de Berganza, al que le devuelve el habla el 14 de agosto del año 1588. Aunque el texto no está fechado, Ulibarri lo sitúa en torno a 1610. Por lo que Francisco Mendieta ha pasado a la historia ha sido por sus 3 cuadros que, al margen de su factura artística y las tendencias imperantes y las recibidas de los pintores con los que colaboró, destacan por su simbología. Es como si quisiera llevar al lienzo su corpus ideológico más profundo y que dejó escrito en el erario. En los 3 cuadros existe un denominador común. Es la sobreabundancia de personajes femeninos adornados con sus tocados propios de la época, arropando una ceremonia solemne. Es evidente que a Mendieta es una realidad que le fascinó y que debió conocer los libros de trajes de Christoph Weine y otros autores que ya habían sido editados medio siglo antes. Los citados cuadros de Mendieta tienen un sentido histórico, religioso y etnográfico. El pintor sigue una tradición de origen flamenco y renacentista en la que se muestra un interés etnográfico, en este caso referido a la indumentaria. El cuadro Milagro en Begoña se encuentra en Madrid, en el Monasterio de las Descalzas Reales, es patrimonio nacional y tiene una accesibilidad pública y reglada por la que su contemplación en directo se puede acudir. Yo he acudido en varias ocasiones. Aunque la fecha del relato del Milagro es de 1588, el cuadro debió de realizarse con posterioridad. Se desconoce si se realizó por encargo y ofrece la vista más antigua de la arquitectura interior de la Basílica de Begoña, que Mendieta conocía como su casa. Es un enigma a investigar cuál fue el motivo por el que llegó allí el cuadro. Yo he estado en 2 ocasiones intentando hablar con la conservadora de Patrimonio Nacional correspondiente a Descalzas Reales y de momento no lo he conseguido, pero seguiré intentándolo. El segundo cuadro, registrado con el nombre de Los Esponsales por los Servicios de Patrimonio de Diputación Foral de Guipúzcoa, pero popularmente conocido como Boda en Begoña, se encuentra en el vestíbulo principal del Palacio Foral de la Diputación de Guipúzcoa, de acceso restringido, y tuve ocasión de contemplarlo con visita previamente concertada y comunicada hace unos años. A pesar de haberlo intentado, no he logrado conocer cómo llegó a su actual ubicación. Quien lo dispuso, esta ubicación, en tiempos históricos de decisión relativamente reciente, el edificio es de finales del siglo XIX, le dio especial relevancia y además se hizo acompañar de una reproducción del otro cuadro de Mendieta sobre la Jura de los Fueros, realizada por el copista y restaurador Luis de Arbaiza en 1931. Entrando en la cuestión histórico-artística del cuadro no firmado y fechado sobre 1607, representa la esencia de 2 de los imaginarios icónicos de Mendieta, los tocados coniformes de las mujeres y la Virgen de Begoña. Cada tocado aparece escrupulosamente numerado y asociado a alguna población vasca o a ese entorno geográfico que podríamos denominar como Cantabria. De hecho, yo que soy mi especialidad en la cartografía antigua, existe un mapa de Giacomo Cantelli, Vizcaya, de 1691, donde aparece, digamos, todo este territorio, incluidas las 4 villas, y la que separa concretamente lo que él entiende como la Vizcaya propia. Bueno, para la elaboración de ese cuadro
contó con, bueno, fue un poco la imitación o dedicada a Villarreal de Gamboa, hermanastro de Pedro Villarreal de Berriz, uno de los más importantes que teníamos en aquella época en cuanto pues, como técnico. Hizo, de hecho, editó un libro sobre las máquinas hidráulicas de la época. Garibaldi ya se proclamó cántabro de nación. Mendieta no es el único precursor de esta visión. Ya el pintor flamenco Boris Aznagel invita a esta interpretación en su dibujo del túnel de San Adrián en 1567, en su obra para el Civitates Orbis Terrarum. Recordemos que es una anomalía, este cuadro que veis ahí, en la parte superior está recortado, el túnel de San Adrián está encima. Es una anomalía porque es una obra sobre ciudades y esta es de las pocas imágenes que no corresponden a la ciudad. O, por ejemplo, Francisco de Holanda, que por mandato del rey de Portugal, en su viaje a dibujar los monumentos de Italia, en 1538, hizo una parada en San Sebastián y Hondarribia, donde resalta los tocados de Guipúzcoa y de Bayona, como podéis ver ahí en el dibujo. La virtualidad del cuadro de Mendieta es que lo expresa de forma masiva, solemne y majestuosa, en un contexto de celebración festiva. Un estudio magistral de Amaya Medina González, de la Universidad de Santander, sobre los tocados cuneiformes en general, y en la que Mendieta es un referente preferencial, extiende el uso de este tipo de tocados a un espacio geográfico mucho más amplio del que conoció Mendieta. Sobre cómo pudo llegar el cuadro a la propiedad de la Diputación de Guipúzcoa y si pudo ser encargo, no existen datos. Pero en un texto de Fidel Pérez Mínguez sobre Juan de Idiáquez, editado en París en 1932 para la Revista Internacional de Estudios Vascos, da cuenta de un inventario de sus bienes valorados donde hace alusión a un lienzo con trajes de Vizcaya, valorado en 300 reales. Esta alusión abre la hipótesis de que pudiese tratarse del cuadro citado de Mendieta, tanto como propietario, Idiáquez, personaje muy importante en esta época, en Guipúzcoa, incluso como promotor. Para terminar con el cuadro más emblemático de Francisco de Mendieta, con autoría asumida, el de la Jura de los Fueros. Este era el de la... ya me lo he pasado, no he coordinado. Este es el que estaba en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Una pena, que mientras yo la exposición no... Bueno. Para terminar con el cuadro más emblemático de Francisco de Mendieta, con autoría asumida, el de la Jura de los Fueros, o también llamado Besamanos, fechado en 1609, se cumplen todos los enigmas que persiguen a la figura de Mendieta. Descubrimiento tardío de su firma autógrafa, a más por casualidad, en una restauración. Oscuridad sobre sus peripecias viajeras antes de llegar a la propiedad de la Diputación Foral de Vizcaya. Areitio habla de una adquisición por un mercante de Mundaca que lo adquiere en una subasta en Londres. Hasta la fecha, un estudio corresponde a Juan José de Mugartegui, publicado en 1926 en la Revista Internacional de Estudios Vascos, dice que Valentín de Mugartegui avisa a Xavier de Munive, fundador de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en 1774, de que el cuadro de Mendieta está en venta, por la que se pedirán de 80 a 100 pesos. Según sus elucubraciones, se pudo anticipar en la compra a la Diputación Foral de Vizcaya. A partir de ahí, el cuadro ha tenido muchas vicisitudes en cuanto a su ubicación y se han realizado varias copias. La primera la que realizó José Ignacio Urrutia en 1773. El enigma también le persigue en cuanto a su encargo e inspiración. Poza habla de un cuadro existente en la ciudad de Brujas, donde representa el acto. Por otro lado, existe un documento manuscrito en la Biblioteca Nacional
de la época, sin autoría, y habla de la existencia de un cuadro que representa la jura de los fueros de Vizcaya por el rey con el pie descalzo en la capilla de San Agustín de Burgos. Pudieran ser precedentes que inspiraron a Mendieta, pero el cuadro de Mendieta es de autoría intelectual propia e intransferible. Actualmente el original se encuentra en la Casa de Juntas de Guernica, su lugar natural. Es su cuadro de mayor enjundia y condensa todo su ideario, donde muestra alegóricamente la solemnidad del acto de celebración del pueblo con la representación de sus señores, con sus blasones, con asiento en las juntas, y una amplia representación femenina con sus tocados, habitual en sus cuadros, ante el adoptado señor, el rey, después de que éste haya jurado el cumplimiento de sus fueros en la iglesia junto a su árbol. Sobresale el hecho insólito, porque lo es, y no lo hemos valorado suficiente, de que el relato de lo que representa la escena está pintado en euskera, en una suntuosa cartela al estilo de las utilizadas en los mapas flamencos de la época. Todo lo que rodea a los personajes es simbología. Una carroza tirada por dos lobos que corresponden con la heráldica de Vizcaya, sobre la que cabalga una mujer que sigue un libro que puede simbolizar a los fueros. Una vista del entorno con una representación de la antigua iglesia de Santa María de la Antigua, en la que de joven trabajó. Al lado el árbol y al fondo una vista de la vía de Guernica que da la sensación que alcanza la navegabilidad por la proximidad de una embarcación. Mendieta pasó sus últimos años en Orduña, donde se cruzan su origen ayalés y su identidad vizcaína. Tengo pendientes unos estudios heráldicos sobre su escudo existente en la calle Vieja de Orduña que Javier Ibarra atribuyó al blasón Vázquez Mendieta. Falleció en Bilbao antes de 1624 y fue enterrado en la desaparecida vieja iglesia de los Santos Juanes junto a San Antón. Quiero terminar esta comparecencia con un interrogante que sobrevuela permanentemente sobre la figura de nuestro personaje. ¿Cuál fue el motivo por el cual Mendieta dio ese gran protagonismo a las mujeres ataviadas con sus tocados cuneiformes en sus cuadros?